vamos a ver a través de todas las páginas de la Biblia la vida de José, la vida de este joven que las Escrituras nos lo muestran de carne y hueso, como cualquier ser humano, pero a diferencia de muchos otros personajes que fueron siniestros, como el de hace 8 días, Judas, José es el lado contrario, y también nos lo revela de carne y hueso, tal y como él era. Dice Génesis 37, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob, o Israel, es el mismo. José, siendo de edad, ¿de cuántos años? De 17 años. 17 años, era prácticamente un adolescente. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. En ese tiempo la poligamia era permitida, no por Dios, sino por la cultura. Por eso, al tomar a Israel, los fue encaminando hasta el punto en que en la ley que le dictó a Moisés, ahí ya les dejó claramente escrito, ¿sí?, que una sola mujer, no adulterarás, no harás otras cosas. En el Nuevo Testamento lo confirma, marido de una sola mujer debe ser el ministro de Dios. Pero aquí así eran los tiempos. Pero dice que lo envió porque José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Aquí no debe de tomarse como que José era un muchachito chismoso, no. Aquí vemos la conducta de un joven que era fiel, una conducta correcta, porque qué padre no le gusta que sus hijos se porten bien. ¿Le gusta que sus hijos se porten bien? Y si alguno de sus 15 hijos que usted tiene se portan mal, usted agradecería que uno de ellos viniera y le dijera: oye mamá, fíjate que el otro día que íbamos a la escuela, Juanito se burló de una ancianita, pero ¿sabes qué fue lo peor, mamá? Que la aventó y se cayó y él se burlaba. Bueno, usted agradecería que uno de sus hijos le dijera lo mal que se comportan, ¿sí o no? Usted no lo tomaría como chisme, sino como una ocasión para formar a sus hijos. Entonces, esto que vemos aquí provocó una inclinación de José, o sea, el hecho de que él confiaba en el más joven de todos, fue provocando en los hermanos de José, pues, reacciones agresivas en contra de su hermano. ¿Por qué? Porque dice el versículo 3, Génesis 37, 3, que amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Pues es que era un joven tan fiel, tan bien portado, tan educado, que bueno, es casi inevitable que el corazón de Jacob no se inclinara hacia uno de sus jóvenes. En este caso, hacia el joven José. Seguramente entre sus hijos, los que lo tienen, habrá uno mejor portado que los demás. Así siempre sucede. Bueno, usted se siente feliz de tener un hijo que es el mejor portado. De los otros le preocupan, ¿no es cierto? Bueno, entonces dice en el versículo 4 que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mire, aquí Jacob, al inclinar su corazón hacia su hijo menor, que era un joven bueno, creo que de manera no intencional, él, al hacer preferencia con sus demás hermanos, se inclinaba la balanza hacia él, y eso provocó que sus hermanos sintieran celos y comenzaran a odiarlo.
Aquí hay una lección que podemos aprender los padres. Los hijos que usted tenga, si tiene uno, bueno, pues ámenlo con todo su corazón. Pero si tiene dos, use la sabiduría de Dios para demostrarles a los dos que los quiere igual. Que ninguno de ellos sienta la diferencia, como sean las cosas, porque va a provocar lo que de manera inconsciente Jacob produjo en los hermanos de José, porque dice que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, o sea, le hablaban golpeados, se burlaban de él, le hacían bullying, para que usted me entienda, que está tan de moda esa palabra. Ahora, la palabra aborrecer en el hebreo, que es la palabra sane, describe una emoción que va de una simple actitud común como enemistarse, dice el diccionario, hasta llegar a un odio intenso. Es una reacción que va del profundo desprecio que siente alguien hacia otro, que lo lleva hasta el odio profundo, total, hacia aquella persona. Ahora, ustedes que son padres, los que somos padres, nos duele ver que los hijos se odien entre sí, ¿sí o no? Eso a ningún padre le agrada. El término hebreo, sane, que se traduce por aborrecían a su hermano, se asocia mucho con la envidia, con los celos. Celos que los hermanos de José sintieron por el favoritismo de su padre. Pero veamos las consecuencias que provocó esto. Porque este odio, este desprecio, creció más cuando José empezó a tener sueños que venían de parte de Dios. Sueños que Dios le revelaba de que él sería en un momento de su vida alguien importante, más que sus hermanos. Y cuando él se los contaba, pues inocentemente, pues ellos se burlaban, no les gustaba. ¿Cómo que tú vas a ser más que nosotros? ¿Cómo que nosotros nos vamos a inclinar a ti? Incluso Jacob un día le dijo: José, ¿qué clase de sueños son esos? ¿Acaso tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Pero dice que él meditaba esto como diciendo, pero José es distinto, José es distinto. Cierto día, Jacob llamó a José y le dijo: ve al campo donde están tus hermanos apacentando las ovejas, y ve y obsérvalos. Quiero que me traigas el reporte de cómo va todo allá donde están ellos. José, Jacob le había dado a su hijo preferido una capa de colores. Una capa de colores que era una práctica que hacían los reyes de aquel tiempo a sus hijos, que eran príncipes y que un día llegarían a ser reyes, o sea, principales. Entonces, proféticamente, Jacob le pone esa capa a su hijo, en su ignorancia quizás, pero era un acto profético en sí, de que José un día estaría por encima de todos ellos. Entonces lo manda para que le traiga el reporte, y cuando lo ven de lejos los hermanos de José, ellos conspiraron contra José, empezaron a hablar entre ellos y dijeron: no, vamos a matarlo. Dijeron: ay, vamos a matarlo. Fíjate hasta dónde había llegado su odio. Uno de ellos, Rubén, dijo: no, nada más vamos a echarlo a una cisterna. Y lo tomaron, dice, y lo echaron a una cisterna. Esto fue algo tremendo para José, un hombre, un joven bueno, un joven inocente. Lo echan a la cisterna. Finalmente pasan unos mercaderes, eran unos ismaelitas que venían de la tierra de Madián, también se les nombraba madianitas. Bueno, los ismaelitas descendían de Ismael. ¿Se acuerdan quién es Ismael? El hijo que tuvo fuera del matrimonio Abraham, y que Dios le dijo: este no va a heredar
la promesa de que de él descendería el Mesías. Entonces empezó la pugna entre Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, que los tuvieron que echar de la casa de Abraham. Y de ahí hasta la fecha, los árabes, que son los ismaelitas, y los judíos no se pueden ver. Todo por errores de su padre Abraham. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para no cometer tantos errores que pueden trascender aún nuestras generaciones. Pues ya pasan los ismaelitas, y uno de los hermanos de José, tipo Judas, dijo: pues qué provecho estamos sacando de que José esté ahí en la cisterna. Ahí vienen unos mercaderes, unos medios hermanos nuestros, los ismaelitas, acérrimos rivales. Vamos a venderlo, vamos a comerciarlo. Y lo comerciaron por 20 piezas de plata y se lo llevaron. Dice Génesis 37:28: y cuando pasaban los madianitas, o los ismaelitas son los mismos, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora, en el capítulo 37, 2 versículos abajo, vemos cómo ellos empezaron a hacer algo vil. Vamos a leer. Entonces dice: tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito, fíjese, un cabrito inocente. Lo degollaron y tiñeron la túnica de José con la sangre. Le salpicaron sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. ¿Qué corazón de hijos? Mire, si hay algo que le duele a los padres, es que sus hijos hagan cosas así o peores, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros dañamos el corazón de nuestros padres por lo que hicimos? De seguro que más de uno de nosotros lo hizo. Entonces imagínense a José, a Jacob, que amaba mucho a su hijo, y de repente le llevan la capita llena de sangre y le dijeron: esto hemos hallado, y le enseñan la capita. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Pero con una frialdad que hicieron esto. Mira, le mintieron a su padre, lo engañaron sin remordimiento alguno. Le mintieron, sabiendo que le iba a producir mucho dolor, porque lo amaba más que a ellos. Así son de perversos, de corazón perversos, los que tienen amargura contra otro, mienten de manera deliberada, y como ese odio esos sentimientos negativos se han desbordado, los arrastran y continúan una vida de mentira, de agresión. No les importaba su padre. La Biblia no menciona a su madre, pero de seguro estaba destrozada igual. Bueno, Pablo habló de este tipo de hombres, de personas, de corazón malo. En 2 Timoteo 3:13 dijo Pablo lo siguiente: mas los malos hombres, o malas mujeres también, y los engañadores, ¿cómo irán? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos debemos de ser gente que habla la verdad. No podemos darnos el lujo de decir que somos cristianos, porque eso es una afrenta al Señor. Y por otro lado, ser gente que miente con una facilidad espantosa, como si Dios no se diera cuenta que estamos mintiendo.
versículo 33, en el versículo 37, 33. Y él la reconoció la capa y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Él pensó con lógica. Lo despedazó, dice. José ha sido despedazado. Imagínate el dolor que sentía este padre aquí. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Ahora, este es el colmo del cinismo. Después de lo que hicieron, todavía se acercaron con su padre con lágrimas de cocodrilo, tratando de consolarlo. Papá, no estés triste, déjame consolarte. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o sea, hasta la tumba. Y lloró su padre. Qué escena tan más conmovedora. Pero ahí no terminó el asunto. Por otro lado, muy lejos, dice el versículo 36, que los madianitas, ahora ellos comerciaron con José, porque lo vendieron en Egipto, una tierra lejana, a un hombre llamado Potifar. Este hombre era un oficial de Faraón, era capitán de la guardia, por consiguiente era alguien de preeminencia en todo Egipto. Era un hombre rico, era un hombre que tenía tierras, sembradíos, haciendas, sembraba la tierra, tenía ganado, un hombre rico. Y allá fue a parar. Pero aquí surge una pregunta que es una pregunta muy lógica, muy honesta, que mucha gente se hace. Yo la he escuchado en gente cristiana y no cristiana. Esta pregunta es la siguiente: ¿por qué le pasan cosas malas a hombres buenos? ¿Por qué? Yo seguido escucho, cuando pasa algo en alguien, dicen: es que era un hombre bueno, es injusto lo que le hicieron. Este viernes pasado estaba viendo las noticias. Quizás algunos de ustedes vieron esa noticia, las de aquí de la ciudad. Y pasan una nota donde le están haciendo un homenaje póstumo a un policía que fue asesinado por unos ladrones cuando él los enfrentó. Lo acribillaron a balazos. Eso fue el jueves. El viernes pasaron la nota con el féretro y cayó en el cumplimiento de su deber. El jefe de la policía del estado estaba dando un mensaje y él dijo: hemos perdido a uno de nuestros mejores elementos, nos duele profundamente. Y lo nombró fulano, yo no me acuerdo el nombre. Dice: fulano de tal era un hombre responsable, era un hombre que no tuvimos nosotros sospecha de corrupción, era un hombre fiel y se veía que su voz se quebraba, se veía que había un aprecio genuino. Y se hemos perdido uno de nuestros mejores hombres y yo quiero honrar su memoria. Y casi las lágrimas se le salían. Y pues yo viendo las noticias y híjole, qué tremendo. Dice: hombres como él, pocos. Al final entrevistan a la viuda: oiga, ¿cómo está? ¿Cómo ve usted? Y ella dice algo así, dijo, palabras más, palabras menos. Dice: yo tuve como esposo a un hombre bueno. Él era un hombre muy bueno, muy responsable, lo recordaré toda mi vida. Desde el día en que me casé hasta la fecha, Dios nos dio 4 hijos, dice. Todos los criamos y allí estaban sus hijos. Algunos ya como de unos 23, el mayor, 24. Dice: era un hombre
tan bueno, tan respetuoso, tan ordenado. Dice, y formó a mis hijos con valores, con principios. Y la mujer llorando, dice, yo me quedo con eso. Ya no me lo pueden regresar por nada que yo pido, pero me quedo con ese buen recuerdo de que se fue el mejor hombre que he conocido. Y después entrevistan al hijo y le dicen, ¿tú qué opinas de tu papá? Mi padre, dice, mi padre era un hombre bueno. A mí me llamó la atención eso. Mi padre era un buen hombre, dijo. Él nos instruía, nos enseñaba, todas las mañanas desayunaba con nosotros y nos decía, guarden sus celulares porque necesitamos convivir entre nosotros. Y nos enseñaba. Y yo viendo aquello decía, híjole, qué tremendo. Dice, lo llevaré en mi mente y seguiré su ejemplo en esta vida. Y alguien, la periodista, alguien dijo, ¿por qué le pasan cosas malas a los hombres buenos? Es una buena pregunta, ¿no? La Biblia a nosotros los cristianos nos da la respuesta de por qué. La respuesta es porque justamente es en la adversidad donde sale lo mejor de los hombres buenos. Déjeme explicarlo. Por ejemplo, si un hombre bueno no sufriera una injusticia, ¿cómo se sabría que es un hombre de corazón bueno para perdonar? Déjenme explicarle más. Es en la adversidad, es en la agresión, es en la calumnia, es en el desprecio, en la burla, donde el hombre bueno, la mujer buena, sacan lo bueno que hay en sus corazones como respuesta, porque son hombres buenos, son mujeres buenas. Jesús dijo en una ocasión que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Bueno, qué mejor ejemplo que Jesús mismo, quien cuando le maldecían, esa es una agresión, esa es una agresión malo a un hombre bueno, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, o sea, sacaba lo bueno que había en su corazón. Y eso les enseñó a sus discípulos. Cuando los calumnien, bendíganlos ustedes. Cuando mientan acerca de ustedes, bendíganlos ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son gente buena. Ustedes son árboles de fruto bueno. Saquen en la adversidad lo bueno que hay en su corazón. Vamos otra vez con José. Lo vendieron a Potifar. En el capítulo 39, versículo 1, dice la siguiente narración acerca de José. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. En el versículo 2 vienen un par de frases que nos pueden confundir cuando todavía no entendemos el por qué le pasan cosas malas a hombres buenos. Porque resulta que lo echan a la cisterna, resulta que le causan dolor a su padre, resulta que lo comercian, lo venden, y luego en su sufrimiento el versículo 2 parece algo pues incomprensible, porque dice, mas Jehová estaba con José. Ay, pastor, yo no entiendo cómo después de que le pasó. ¿Sabe por qué no entendemos? Porque asumimos o razonamos mal al pensar que por ser gente buena, honesta, íntegra, no nos va a pasar nada. Y eso no es de esta tierra. Al hombre bueno, como Jesús, le pasaron cosas malas, ¿sí o no? A Abraham, un hombre bueno, le pasaron cosas malas. Pablo era un hombre malo, pero llegó a ser un hombre bueno.
y le pasaron cosas malas. Entonces pensamos y razonamos mal. Decimos: Señor, ¿por qué si yo generosamente aporto para la difusión del Evangelio con mis ofrendas, con mi diezmo, ayudo a la gente que está en la cárcel y llevo arroz? El otro día llevé 20 kilos de frijol, jabones. ¿Por qué si hago cosas buenas, por qué mi negocio ahorita tiene un estancamiento? No entiendo, ¿qué mal hice? Entonces pensamos mal. Asumimos que por el hecho de ser buenos y agradar a Dios con nuestras obras, ya no nos va a pasar nada. No, hermanos, no es así. ¿Lo alcanzan a entender? Ahora, ¿por qué Dios dice aquí, mas Jehová estaba con José? Y luego viene una segunda frase que todavía nos confunde más: y fue varón próspero. ¿Cómo próspero? Si ahora estaba de esclavo. Para entender esta frase, fue varón próspero, tenemos que ir al hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento. Y encontramos que la palabra prosperidad, para esa palabra hay varias, como 5 o 6 palabras que se traducen prosperidad, pero tienen diferente significado. En nuestro idioma español es la misma palabra, prosperidad, y como que no tiene mucho sentido, pero en el hebreo nos lo explica un poco mejor. Porque aquí próspero viene del hebreo saleach. Bueno, esta palabra literalmente significa triunfo. No, pues ya estoy más confundido. A ver, significa triunfar que tus hermanos te tiren a un pozo, después te vendan y termines de esclavo en Egipto. ¿Eso es triunfo? ¿Qué significa? Que fue un varón triunfador. ¿Saben qué significa? Que él triunfó sobre las circunstancias adversas y malas que estaba viviendo. Triunfó sobre ellas con acciones buenas porque era un hombre bueno. Tenía un corazón como el del Señor. Tenía sus errores como todo ser humano, pero sus acciones eran... Por eso alguien ha dicho, o algunos teólogos dicen, que José es un tipo de Jesús. Tipifica a Jesús en esos rasgos. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que se refiere triunfo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Una tierra extraña, lejos de su hogar, lejos de sus padres. Yo no sé si usted tiene un familiar muy querido, muy cercano, lejos. Pero mire, ayer después de la enseñanza, una viejecita, unos 75 años, quizás más o menos, me dijo: ¿puedo hablar con usted? Así bajita, y me miraba así. Entonces le dije: no, mejor bájese un escalón. Estábamos allí, ya era la última, y se bajó. Yo me bajé un escaloncito para hablar con ella. Me dice: pastor, y mira, puso una carita así como, me enterneció mucho, porque me dice: pastor, ¿puede orar por mí? Porque mañana, el lunes, dice, voy a ir a solicitar mi visa para ir a los Estados Unidos. Yo le dije: ¿tiene familiares en Estados Unidos? Y me dijo: sí, tengo varios hijos. Y si tengo años que no los veo, dice, desde que ellos se fueron no los veo. Y yo le dije: vamos a orar. Dice: uno se fue hace 25 años. ¿Te imaginas? Bueno, ahora piensen en José. Lo alejaron de su padre, lo alejaron de su madre, lo alejaron de lo que él amaba, de lo que le rodearon, de lo que le rodeaba. Lo alejaron de su osito de peluche, de todo lo que él quería, de su entorno, su habitación, de todo eso lo alejaron, y ahora era un esclavo.
Pero miren, aquí viene lo interesante, porque dice en el versículo 3, 39:3, que vio su amo que Jehová estaba con José. A ver, ¿qué quiere decir eso? Potifar era un pagano, era un egipcio, adoraba a otros dioses. ¿Qué vio en José que se animó a decir: Dios está con este muchacho? ¿Qué vio en José? Vamos a seguir leyendo. Y que todo lo que él hacía como un esclavo, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, todo lo que Potifar le ponía a hacer, todo lo hacía bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios está con el puro y limpio de corazón. Como hace rato cantábamos: ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no calumnia con su boca, el que no le desea mal al prójimo. Este habitará cerca del Señor y tendrá el favor del Señor, así como José. Entonces el egipcio estaba impactado porque estaba viendo en un joven a 17 años. Esto no es un rasgo muy común en los jóvenes, No. El rasgo común de los jóvenes es rebeldía, displicencia, sí, negligentes, quejumbrosos, nada les gusta. Ese es un rasgo de los jóvenes. Sin embargo, no. Resulta que salió bien trabajador, salió muy sabio, muy inteligente, y de paso interpretaba sueños que Dios le daba. Era un joven espiritual. Solteras, ¿cuántos quisieran un varón como José? Nomás hay 2 solteras. Pues que Dios se los conceda. Búsquenle, por allí debe haber. Quizás son como una aguja en un pajar, pero sí hay. Sí hay. Yo cuando platico con alguna joven este tema, le digo: mira, no te fijes si está guapo, no tanto. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo era tu papá de joven? Bien guapo y ahora está pelón, dice. Bueno, pues ya ve, entonces no te fijes tanto en eso. Ve otras virtudes en él. Busca virtudes que permanezcan para que te vaya bien en tu matrimonio y tengas un buen hombre, así como la esposa del policía. Versículo 4. Hacía yo José gracia en sus ojos, porque él miraba y todo le salía bien y le servía. Pero miren, ahí no quedó la cosa. Y él, o sea, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esto significa que José estaba manifestando que él estaba por encima de la amargura, ¿entienden? Del dolor del corazón por lo que le hicieron sus hermanos, de todo aquello que él estaba sufriendo, él estaba por encima. Y como era un joven de una sola pieza, siguió viviendo rectitud, justicia, integridad, honestidad, de tal manera que dijo Potifar, wow, me saqué la lotería con este muchacho. Me costó unas cuantas monedas y vale por 50. Y se ganó su confianza. Y le dijo: ven, José, para acá. ¿Sabes? Te voy a poner en tus manos, voy a confiar en ti. Te voy a poner todo lo que tengo en tus manos para que tú lo administres. Qué tremendo es esto, hermano. Ahora, vamos a hacer una aplicación a nuestro tiempo. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios esté con ustedes? Pues hagan lo que José. O sea, no es complicado. Mire, en mi casa tengo trabajando a un matrimonio. Ellos son
Son indígenas del estado de Guerrero. Yo los conocí hace como 13 años. Me pidieron trabajo. Yo no los conocía. Pero una persona me dijo, mira, esa gente es la más derecha que te puedas encontrar. Y el que me lo dijo ni cristiano era. Es una larga historia, pues yo estoy resumiendo. Dice, déles trabajo, pastor. Y bueno, no metes a tu casa para que te haga el aseo, te arreglen el jardín, gente que no conoce. Es difícil, ¿sí o no? Pero yo dudaba, y el que me lo dijo me dice, mire, no se va a arrepentir. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya ves, cuando contratas a alguien para que te haga el aseo, siempre estás pensando, ay, no me robará, tráeme 25 cartas de recomendación. No, pues, mire, para no hacer largo el asunto, los acepté. Y pues uno está con la preocupación. Mire, no pasó mucho, hermano, en que me di cuenta que realmente este par de indígenas, de gente humilde, eran las más honestas de las personas que yo he conocido en ese rubro de sirvientes, pues. Porque todo mundo, los vecinos se quejan, ay, la muchacha me robó, ay, hasta se llevó mis zapatos. Uy, sí, como soy aficionada a las bolsas, decía una señora de por ahí, me gustan mucho las bolsas. Y pues tenía tantas que no me daba cuenta que esta se llevaba una por semana. O sea, tienen mala fama también de ladrones. Pero resulta que me saqué la lotería. Ya son 13 años. Yo puedo dejar un billete de 500 pesos en el buró, y lo que hace es levantarlo y limpia y lo vuelve a dejar ahí. Cuando salgo fuera, voy a administrar o nos vamos de vacaciones, qué sé yo, me han preguntado, oye, ¿y qué onda con los que tienes? No, hombre, le dije, mira, yo me puedo ir, nada más les digo, voy a salir, ahí les dejo todo, les encargo mis mascotitas, todo. Patrón, no se preocupe, usted váyase. Mire, hermano, un día me dice él, oiga, patrón, me dice, le digo, ¿qué pasó? Dice, fíjese que uno de los vecinos de la cuadra acá a la vuelta, dice, vino y me dijo, oye, yo andaba allí regando, oye, dice, vente a trabajar conmigo. ¿Perdón? Dice, vente a trabajar conmigo, dice, te voy a pagar bien, mejor que tu patrón, pero vente conmigo. Y yo dije, ¿y qué les dijiste? Y yo le dije, oiga, no, yo no voy a ser desleal a mi patrón. Él ha sido bueno conmigo. Y le dice, te voy a pagar más que él. Te voy a pagar 800 pesos semanales. Dice, pues mi patrón me paga 1,600. Hermano, los trato bien, pero sabe, no son cristianos como nosotros, creen en Dios. Yo pienso que no está lejos su conversión. Pero hermano, yo le confío todo. No he tenido nada, no hay nada. Cuando se enferman les ayudo con las medicinas, los trato bien, les pago sus vacaciones, les doy su aguinaldo como me lo dan a mí. Oiga, alguien así, ¿no quisiera tener trabajadores así? Ahora, otra vez, ¿quieren que la mano de Dios esté con ustedes? Hagan lo que José, o hagan lo mínimo que hace mi empleado. Mire, ¿sabe qué es lo triste? Que no hace mucho me dijo, oiga, patrón, me dijo, ¿qué pasó, Berna? Dice, fíjese que, y me dice, fíjese que el hermano fulano, porque él sabe que soy pastor, que hay una iglesia, él ha venido aquí. Dice, fíjese que el otro día vino a buscarlo un día y me dijo, oye, ¿no está el pastor? No está. Pero si te puedo servir en algo, es que tengo una urgencia, dice, necesito 20,000 pesos urgentemente.
Ay, pues no está él. Dice, oye, ¿tú no tienes que me prestes? Bueno, y fíjate lo que dijo. Bueno, si es un hermano de casa de oración, bueno, pues sí tengo un guardadito, préstamelos, Berna. Y se los presté. Le digo, ¿y? Pues ya pasó más de un año y no me los ha pagado. Yo dentro de mí dije, no, pues que me agarro el hermano aquí. Y le dije, oye, págale su dinero, porque ya estás poniéndome mal a mí y a todos mis hermanos de casa de oración. Y lo dice, pues voy a ver. Prefirió largarse, irse de la iglesia a pagarle los 20,000 pesos. Ah, pero dice que ya predica en iglesias. ¿Quieren ser como José? ¿Quieren tener la bendición de Dios como José la tuvo? Hagan lo que José. Háganle como mi empleado. Pero no sean como el otro tranza. Porque en esos la bendición de Dios no está. Y tarde o temprano pagan 5 veces más. Porque los roban, los engañan, los estafan. No, hermanos, el ser un hombre bueno es en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces lo hace mayordomo de todo. Entonces imagínense, a José de pronto se ve en una posición de privilegio, ¿no? Mira, José. Bueno, versículo 5, vamos a avanzar. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, mira, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, sus vacas, sus caballos, todas sus tierras, sus haciendas, qué sé yo. Desde entonces dice, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Híjole, esto está tremendo, hermano. Lo que está diciendo aquí es lo que dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son una bendición para el mundo. En pocas palabras. Una vez, no hace mucho, mi esposa me contó algo bien interesante. Me dice, fíjate que cuando yo iba a comprar antes el mandado, la verdura, las frutas, porque ahora yo lo hago de algunos años para acá, para pues ayudar un poco allí, ¿no? En el hogar. Pero en ese tiempo ella lo hacía. Entonces ella iba a un tianguis y siempre están los mismos puestos también. Y dice, fíjate que un día llego a uno de los puestos que yo solía comprar. Y casi allí compraba la mitad de lo que yo compraba. Entonces un día compré poquito. Dame 1 kilo de tomate, 1 kilo. Y, gracias, ¿cuánto es tanto? Dice, entonces yo le pago, agarro mi bolsa y me dice, señora, espérese. ¿Qué pasó? Es que puede quedarse 10 minutos nada más. Dice, pero no entiendo. Yo nada más le suplico, ¿puede quedarse 10 minutos? Y dice mi esposa, yo dije, bueno, pero yo no entendía. Y me quedé ahí. Empezó a llegar la gente, y ella, bien contentos, y despachaban. Pasaron los 10 minutos y le dijo, oiga, señora, pues me quiere decir algo, porque pues llega gente, y pues, yo no entiendo por qué. Dice, ¿quiere que le diga por qué? Porque cada lunes que usted viene es el mejor día de ventas. ¿Qué no vio? ¿Cómo llegó gente? ¿Qué no lo vio? Miren, hermanos, eso es real. Eso es cierto. Una vez yo iba con un pastor amigo mío y me comentó este principio. Y yo así como, hace muchos años de esto, andábamos en León, Guanajuato en un evento. Y hubo un espacio y dijo, vamos a comprar zapatos. Aquí venden buenos zapatos aquí en León. Pues vamos. Entonces, de pronto me iba comentando este principio de que somos bendición. Dios bendice a los demás y caminamos bien con Dios
bendice a todo lo que esté a nuestro alrededor por causa de nosotros. Yo le dije, sí, pero no le tomé mucho interés. Era un principio que todavía no alcanzaba yo a captar la bendición de ser un hombre bueno y una mujer buena. Entonces dice, mira, vamos a comprobarlo. A ver, le dije. Dice, mira, estaban las zapaterías, dijo, mira, vamos a esa, dijo. No hay un solo cliente. Mira, dijo, 5 minutos, dice, para que se abarrote. Y yo le dije, fíjese, vente. Entonces ya entramos, oiga, que estos zapatos, y ya nos empezamos a medir. No, pues que me queda chico, a ver, tráigame medio número. Y en eso estábamos, cuando de pronto me dicen, yo ni en cuenta, se me fue la onda. Y dice, mira a tu alrededor. Y yo volteé, estaba llena la zapatería, y dije, es una casualidad. Hijo, qué tremendo, ¿no? No era una casualidad. Al paso de los años lo fui comprobando. Una vez fui a predicar a una iglesia en Durango, aquí en México, y en la enseñanza yo mencioné algo como lo de ahorita, lo que dice que José, por causa de José, Dios bendijo la casa de Potifar. Entonces yo conté ese ejemplo que le dije de mi amigo que fuimos a León. Entonces me dice, era Semana Santa, y me dice, Chuy, eso fue una casualidad. Le digo, bueno, tampoco es una doctrina así fundamental. La Biblia no solo eso, sino hay otros hombres que fueron de bendición. En fin, salimos a comer y me dice, a ver, llegamos a un restaurante, mire, un restaurante enorme, hermano, de los más grandes que yo he visto, pero enorme. No había absolutamente nadie cuando llegamos. Y nos sentamos y nos recibieron los meseros, ya los conocían a ellos. Bienvenidos, y nos atendieron muy bien, y qué bueno que están aquí. Y uno de ellos me acuerdo que dijo, ya llegó la bendición. Así dijo. Y yo lo miré y le dije, ¿es cristiano? No, dice, no es cristiano. Bueno, así quedó. Entonces el pastor me dice, mira, estás solo. Yo le dije, bueno, hermano, pues tampoco es una doctrina, así que... Y así quedó. Pero hermanos, en un lapso de 20 minutos, mientras que nos servían y todo, que empieza a llegar la gente, hermano. Miren, se llenó el restaurante, así literal. Entonces, le digo, él mismo me dijo, mira, esto es normal, es la hora de comida. Le dije, no, pues está bien. Y luego le dice, mesero, ven, le dice, ¿verdad que es normal que se llene este restaurante a esta hora? Y le dice, pues sí, don Francisco. Dice, es normal, pero en Semana Santa esto está solo. Y cuando los vimos llegar, porque así es todas las Semanas Santas aquí en este restaurante, pero cuando los vimos llegar, nos vimos y dijimos, ya llegó la bendición. Y el hermano se quedó. Hermanos, es verdad. Tú puedes ser como José. ¿Cuántos quieren ser como José? Sean honestos, íntegros, hombres de verdad, que hablen la verdad, que sean generosos, que triunfen sobre las circunstancias negativas, así como José. Qué tremendo, hermanos. Dice el versículo 5, lo repito, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
En este momento, dicen los entendidos, que José ya tenía 28 años de edad. Ya habían pasado 11 años de ser un joven de 17 a 28 con unas convicciones tan sólidas de lo que es un hombre de Dios. Y le entregó todo. Mira, José, móntate en mi pura sangre, en aquel blanco, en el que tú quieras. Come lo que quieras de mis sembradíos, de mis árboles frutales, todo, cualquier cosa. Tú eres el jefe ahorita, José. Y lo honró. Pero a continuación se le presenta esta situación. Versículo 7. Yo quiero señalar al final del versículo 6 que dice que era José de hermoso semblante y bella presencia. Un hombre apuesto, y dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. De pronto aparece una mujer sin escrúpulos, una ofrecida, una mujer que no le importaba engañar al marido, una mujer infiel. Aparece allí de pronto y le dijo así sin ningún recato, y le dijo: duerme conmigo. Hay una versión que dice: quiero tener relaciones sexuales contigo. O sea, se le aventó así descaradamente. Ahora, si hubiera sido otro hombre, hubiera dicho lo que dicen muchos: wow, ¿a quién le dan pan que llore? Así dicen muchos, y se han tragado ese pan y los había de ver cómo lloran, porque pierden a la esposa, pierden a sus hijos, a los suegros, a los hermanos. ¿Cómo engañaste a tu esposa? ¿Cómo engañaste a tu esposo? Pero José estaba hecho de otra madera. Versículo 8. Y él no quiso. Eso es muy significativo, porque tiene que ver con la voluntad, con la capacidad de decidir que cada quien tenemos. Pero tenía tal dominio y control en la plenitud de su juventud, a los 28 años, del asunto de tipo sexual, que no quiso. Una vez, hace años, un muchacho me dice: oiga, pastor, yo no entiendo a Dios. Dice: ¿cómo? ¿Por qué? Dice: nos pone los instintos sexuales, dice, y luego hace muchachas bien bonitas, y luego me pone ahí el impulso sexual. Luego me dice: no lo uses. No, pues yo como que en eso no, como que Dios, no sé, no me entra eso. Le dije: no, mira, lo que pasa es que tienes que verlo más ampliamente el concepto. Dios diseñó el matrimonio, y le expliqué. Dios diseñó el matrimonio para que cada ser que venga a este mundo tenga la protección de un padre, de un padre, una madre, crezca bajo el cuidado de ambos padres, crezca bien emocionalmente, físicamente. Somos seres dependientes, y cuando alguien anda fornicando, como dice ahí en Proverbios, no derrames tus fuentes por las calles. Esa frase significa simple y llanamente: no andes regando tu esperma por todos lados. Eso significa en el lenguaje de la Biblia. Porque dejas hijos por donde quieras, y eso no es el plan de Dios. Más de alguno de ustedes es hijo ilegítimo, hijo de una relación con un hombre que tenía a su esposa, y que tu mamá algo pasó y la sedujo o lo sedujo, yo no sé, pero creciste sin padre. ¿Ese era el plan de Dios? No. Entonces le dije: entonces, ¿entiendes ahora? Y el muchacho: híjole, qué duro, dice. Y le dije: léete esa historia, la de José. Léete esa historia. Pues es que es difícil decir no. Bueno, es que tus principios están por el suelo.
No tienes bases. Necesitas sembrar en tu corazón buenos principios para que tengas buenas acciones. Ay, pues a ver si la hago. No, pues jamás he vuelto a ver a ese muchacho. Jamás lo volví a ver. De seguro es como muchos que tienen hijos por donde quiera. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Gabino Barrera, que tiene hijos por donde quiera. Bueno, pero aquí nuestro personaje dijo: no, yo no quiero. ¿Cómo? No quiero. Bueno, 28 años y negarse a algo así. Y le dijo a la mujer de su amo, le dijo lo siguiente: he aquí que mi señor, o sea Potifar, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, porque todo lo hago, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Puedes usar todo. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Qué acaso Potifar, cuando le dice: mira, puedes agarrar todo lo que quieras aquí, pero menos a mi mujer, ¿Qué acaso a lo mejor él sabría que tenía por mujer a una mujer sin escrúpulos? ¿A una mujer promiscua? Que le dijo: puedes agarrar cualquier cosa, usa lo que quieras, cómete lo que quieras, pero ni se te ocurra tocar a mi mujer. Ahí sí te vas a meter en problemas. Y él lo entendió, y le está diciendo a la señora: todo me lo dio, yo puedo hacer lo que quiera, pero menos contigo, dice, porque tú eres su mujer. Él tenía bien entendido el concepto de matrimonio, de familia. Y yo no voy a destruir tu familia, yo no voy a hacerlo. Y le dice en pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Subrayo lo que dice grande mal. ¿Por qué lo subrayo? Porque era un joven de 28 años y tiene un razonamiento impresionante. Él dice: ¿cómo yo voy a hacer tan grande mal? ¿Qué acaso el adulterio no es un grande mal? Pregunto. Nomás pregúntenles a los hijos que surgieron de un adulterio. Pregúntele a las esposas que fueron engañadas por el adúltero, o viceversa. Pregúntele al marido que fueron engañadas por adúlteras. Es un grande mal. Pero José tenía un concepto no muy común en los jóvenes, ni en los de ese tiempo ni en los de hoy. No, dice, pero luego añadió más: ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Eso ya habla de alguien que no podía pasar inadvertido delante de Dios. Imposible. Me teme. Es como Job, cuando Dios se sintió orgulloso de él. Dice: este es un varón justo, apartado del mal, temeroso de Dios. Así opinaba Dios de Job. Y esta historia quedó allí para mostrarnos que los seres humanos, cuando honramos a Dios, nos da su gracia y podemos vivir vidas como las de José. Entonces, el ataque de esta mujer sin escrúpulos fue una oportunidad más en medio de esa situación mala, perversa, deshonrosa. Fue una oportunidad para José para sacar de su corazón lo bueno que tenía, porque era un hombre bueno, y le dijo que no. Pero esta mujer insistió. Mírenla en el versículo 10: y hablando ella a José cada día, y no escuchándola él, o sea, la evadía, se le escondía. Esto hoy se le llamaría acoso sexual, y está penado por la ley. Si no, pregúntenle a las que últimamente han denunciado por acoso sexual. Y él la evadía para
Dice, él no escuchándola para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, o sea, de supervisar si se había hecho bien el trabajo, porque él ya tenía a la gente bajo su mando. Y no había nadie de los de casa allí. De pronto aparece la señora. Dice que ella lo asió, lo tomó por su ropa, dice, diciendo, duerme conmigo, o como dice otra versión, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, su capa pues, no que salió desnudo, dice, y huyó y salió. Pero miren lo que viene a continuación. Un comportamiento correcto delante de Dios te puede ocasionar calumnias, ataques, difamaciones de parte de aquel con el que tú no te quisiste confabular en tu trabajo para fraudear la empresa. Y le dijiste, no, yo no, ¿cómo haría yo eso? No, yo soy un hombre cristiano. Los cristianos. Y ¡zas! Te ponen una trampa, van y te acusan, que te difaman pues. Y miren lo que hizo esta mujer. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, pues se sintió desairada, ¿no? Y ay, a mí ningún hombre me... Imagínensela, así como las telenovelas de Televisa. Dice, no, ella cuando vio esto y que había huido, versículo 14, llamó a los de casa, o sea, a los sirvientes, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo. Ahora empieza a involucrar al marido, pero fíjense la maldad de esta mujer. Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Hay una versión que dice, él se me acercó porque me quiso seducir, se quería acostar conmigo. Y yo di grandes voces. Aquí ya está haciendo la pura hipocresía, será. Ay, no, yo cómo me voy a acostar con un hebreo. Y empieza ahí a darse. Así es esa gente, hermano. ¿Conoce gente así? Espero que no haya ninguno de esos así. Dice, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor, o sea, Potifar, a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. En una versión dice, vino a mí para seducirme y que me acostara con él. A eso vino, a eso lo trajiste, y este se aprovechó de mí. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí. Aquí está la prueba. Y huyó, dice. Qué vil calumnia, hermanos. Este tipo de mujeres y de hombres, como Judas y personajes siniestros que hemos visto, son comunes. Pululan en todos lados y hasta en las iglesias. Mienten, abusan, son terribles, calumnian sin tener en su conciencia el mínimo dolor de su conciencia. Los que hacen esto, como esta mujer, saben que al calumniar, al difamar, van a dejar en el corazón de más de uno secuelas. Y lo que ella quería era destruir la reputación de un hombre justo y limpio. Logró en parte esto, y ahí es donde se da la injusticia. Y ahí es donde hombres buenos, mujeres buenos, sufren cosas malas. Pero sigamos con la historia, porque dice en el 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Oiga, cualquiera se enciende, ¿no? El otro día un hermano me dice, ay pastor, dice que el otro día alguien chuleó a mi esposa y que voy y le reclamo. Dice, oye, más respeto, pero que se me pone. ¿Y qué hiciste? Híjole, ¿sabes qué? No voy a pelear. Dice, me metí las manos. No voy a pelear.
pero no vuelvas a hacer eso. Pero yo estaba ardiendo, dice. Yo me lo hubiera descontado, pero no, me contuve. Muy bien, muy bien. Ahí salió aprobado por Dios, ¿sí o no? Ahí salió aprobado. Pero cualquiera se siente ofendido. Y este hombre estalla en furor. Y dice el versículo 20, y tomó su amo a José. No lo tomó muy amablemente, lo debe haber agarrado de los cabellos, qué sé yo. ¿Y dónde lo puso? En la cárcel. Primero fue cisterna, después lo comerciaron, después fue a dar a Egipto, tierra lejana, y ahora está en el bote. Cosas malas que les pasan a hombres buenos. Donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Mire, Potifar en su enojo, se desbordó su enojo, su ira, violó uno de los principios elementales para hacer justicia. Él era un capitán de la guardia, tenía bien definido el concepto de justicia, y este concepto de justicia que él violó es que debe de escuchar a las dos partes, y nada más escuchó una. Error. Ningún juez al que tú vayas y le pongas una demanda a una persona, ningún juez a las primeras que tú vas y aquel me robó, 5 años de cárcel, ninguno hace semejante tontería. Bueno, aquí en México, quién sabe. No, es que ya no sabe uno. Pero vamos a poner allá en Estados Unidos. Allá un juez no es que se da, pero es casi imposible que un juez haga una sentencia escuchando solo una parte. Citan a la otra parte, escuchan las dos versiones, ambos presentan sus pruebas y el juez da la sentencia según las pruebas y las evidencias. ¿Sí o no? Y aquí alguien entendido que estaba en el ejército, alguien que tenía concepto de justicia, de orden civil, civismo, etcétera, violenta por su enojo un principio de justicia, y escuchó solo la versión de una mujer cualquiera. Entonces, cualquiera de nosotros, cuando alguien venga y te diga algo de alguien, dile, voy a hablarle para escuchar su versión, a ver si te vuelve a decir lo mismo. Siempre escucha las dos versiones, siempre. Esto se da con los hijos. Mamá, mi hermanita, a ver, pregúntale, no la des por un hecho y sopas. No, escuchar ambas partes. Finalmente dice, mire lo que pasó en el versículo 21, estaba en la cárcel. Pero otra vez dice, pero Jehová estaba con José. ¡Wow! ¿Por qué siguió Dios con él? Porque siguió siendo un hombre próspero, triunfante. Porque allí en la cárcel, Dios le extendió su misericordia por sus respuestas que él daba de integridad. Aunque por otro lado tuvo ataques. Versículo 22, y el jefe de la cárcel, mire esto, es increíble, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. ¿Lo ha visto eso en alguna ocasión? Pues aquí lo está viendo en la Biblia. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. No necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora resulta que era el encargado de los presos. Y ya los vigila. A ver, es hora de hacer deporte, vengan todos, 50 lagartijas. A ver, es hora de comer, vamos todos en orden. Y ya estaba ahí mandando. Y el jefe de la cárcel, guau, ¿y este por qué está en el bote? O sea, así como que. Y allí se encontró con un panadero y un copero que trabajaban con el rey. Y ahí platicaban y todo. Y un día uno de ellos tuvo un sueño, y José se lo interpretó. Y le dijo, ¿sabes qué? Vas a salir libre, vas a ir a la casa del faraón. Y cuando estés ahí, dile al faraón que pues es injusto lo que hicieron conmigo, acuérdate de mí. Y aquel sale libre. Y entonces faraón tiene un sueño. Soñó que
7 vacas gordas, bonitas. Ay, así, ¿verdad? Las vio bien llenitas. Y después soñó 7 vacas flacas, como las de ahí de Totonilco. Entonces mandó traer a sus adivinos, el faraón. ¿Qué significa ese sueño? Y ninguno supo decirle. Y en eso se acuerda el que estaba en la cárcel con José, le dijo: José, faraón, yo conozco a un hebreo que Dios está con él. Ese algo tiene que... Mire, a mí me interpretó un sueño y salió verdad. De veras, tráemelo. Lo mandó traer y sacan a José y lo ponen enfrente del faraón. Dice: a ver, me han dicho que tú esto. Bueno, dice, no está en mí, dice José, pero cuénteme si quiere. Pues soñé 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. ¿Qué significa? Y José le dice: las 7 vacas gordas significan 7 años de prosperidad. Este país va a ser del primer mundo, en otras palabras, ¿no? Aquí va a haber una abundancia espectacular. Y las 7 vacas flacas son 7 años de hambre, de escasez. Pero si tú, faraón, le dijo, haces lo que yo te diga, no faltará el pan en el tiempo de las vacas flacas. ¿Qué debo de hacer?, le dijo faraón. Cuando venga el tiempo de abundancia, construye bodegas, lugares donde guardes cosecha. Todo lo que siembres, no lo despilfarres. Vas a guardar para el tiempo de escasez. Y dice que el faraón lo hizo así. Y vinieron los 7 años de abundancia, pero faraón siguió la instrucción de José. Y que empiezan los 7 años de hambre. Al segundo año ya no sabía la gente qué hacer. Había seguido el consejo de José. Bueno, aquí hay un principio tremendo. Es un principio elemental de administración. Que cuando tengas más de lo que necesitas, guárdalo. No lo despilfarres, como algunos comprenderán lo que estoy diciendo. Apenas tienen el aguinaldo y algunos todavía no lo reciben y ya lo tienen despilfarrado por todos lados. Oye viejo, te compré estos tenis, pero son del 35. Están de este tamaño. Es que estaban en oferta, viejo, y no pude desaprovecharlo. O sea, gastan a lo tonto. Y en la cuesta de enero, las vacas flacas les llega el chagüisqui. Hermanos, ese principio dice: ganas un peso, gasta 80 centavos y guarda 20 centavos. Eso fue lo que dijo José. Entonces, viene el hambre en la tierra donde estaba Jacob y sus hijos. Y Jacob les llama: vengan, vayan a Egipto, porque se ha oído rumores de que en Egipto hay abundante comida. No sé cómo es eso, pero pues nosotros aquí, gente de Dios, nos estamos muriendo de hambre, pero vayan a Egipto. Y manda a los hermanos. Y llegan a comprar y lo llevan delante de José, que era el jefe. Y cuando los ve, los reconoce. Pero él estaba con su gorro, todo pintado, su vestimenta de egipcio, ¿no? Y él los reconoció, pero ellos no. Y les vendió. ¿De dónde vienen? No, pues de Canaán. Ay, sí son, decía acá adentro, son mis hermanos. Y se fueron, al tiempo regresaron. Véndenos más. Y mire lo que termina la historia. Dice en el capítulo 45, aquí en este momento ya tenía él 37 años de edad. Dicen en Génesis 45:1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hagan salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Vi una película donde se quita el gorro y se despinta y le hace: yo soy José, soy José. Y ellos así asustados: yo soy José, ¿vive aún mi padre?, les pregunta.
Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, claro, porque lo reconocieron y dijeron: hasta aquí llegamos. Porque ahorita es el gobernador de Egipto y nos va a cortar el cuello. Él mismo, uno por uno. Y se miraban y se empezaban a culpar, no lo sé. Ya ves, Judá, no tú, Rubén, no tú, etcétera. Se empezaron ahí y dice que estaban ahí todos turbados. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense a mí, vengan. Los vio todos así. Dice, y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano. Y ellos todavía así. Pero miren lo que viene a continuación. Les dice: el que vendisteis, el que ustedes vendieron para Egipto. Pero en esa frase no existe una gota de amargura, no existe una gota de resentimiento. Por eso fue un hombre próspero, un hombre bueno que le pasaron cosas malas, pero sacó de lo bueno que había en su corazón. Porque el hombre malo hace malas cosas y sigue sacando una y otra vez cosas malas de su corazón. Y José no, les dijo: yo soy el que vendieron. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años
dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? When you're sitting nights, hearts beating like a drum.